River ya tiene asignado su grupo en la Copa Libertadores 2023. Y al igual que hicimos con Racing en el video anterior, que por cierto les recomiendo que vayan a verlo porque está muy bueno y que tiene mucha información interesante, vamos a analizar a profundidad todo lo que le tocó. ¿Tuvo buena suerte en el sorteo? ¿Qué tal son los equipos que le tocaron? ¿Qué jugadores tienen como armas principales? ¿Se le fueron muchos con respecto a la temporada pasada? ¿Cómo fue su mercado de pases? ¿Cómo clasificaron hasta acá? ¿Cómo arrancaron la temporada en esto poco que va del año? Todo lo que tenés que saber, y recordando que no soy un especialista en fútbol sudamericano y lo que hablo más que nada es la investigación que puede llegar a hacer yo desde una posición en la de que me gusta el fútbol argentino y consumo más que nada esa liga que es la de mi país. El resto lo miro de una manera mucho más superficial, por tanto, ni de táctica ni de modelo de juego voy a hablar, pero sí voy a hablar en paneos generales en cuanto a rendimiento, resultados y un poco de estadísticas. Arrancamos sin más preámbulos y decimos que River está en el bombo 1, por tanto tenía esa ventajita de no poder enfrentarse contra Flamengo, Palmeiras, Independiente del Valle, etc. Pero sí le pueden tocar bastantes brasileros del bombo 2 y le tocó uno de ellos, que es Fluminense. Y si bien tanto Inter como Corinthians eran complicados en este bombo, considero que Fluminense está a la misma altura o una altura muy parecida, ya que la temporada todavía no arrancó en el Brasileirao, solo están jugando los torneos estaduales y no podemos definir del todo qué tanto de nivel tendrá esta temporada. Por tanto, cualquier brasilero era un mal sorteo, era un equipo complicado que no te querías enfrentar y a River le tocó. Fluminense es un equipo complejísimo y obviamente le va a hacer la pelea a clasificar primer lugar. Desde mi punto de vista, River sigue siendo superior en tanto a juego, en lo que yo pude ver de ambos en los últimos tiempos y también en cuanto a plantilla, pero no deja de ser un rival de los que te pueden tocar, de los más complicados. Bombo 3, entramos en el debate de, bueno, puede ser un sorteo cómodo o un sorteo incómodo, dependiendo mucho de cómo te afiances en la visita a ese equipo, porque te tocó de Strongest de Bolivia. En este bombo se encontraron equipos como puede ser Melgar, Alianza Lima, Bolívar, Aucas y los dos venezolanos. Esto quiere decir que si bien había otros equipos que quizás tienen más renombre o mejores jugadores, este tiene la particularidad, junto con Bolívar, de esa altura, de esa localidad tan potente, que quizás inclusive puede ser que River no termine perdiendo y empate allá, pero sí, The Strongest puede ser que te complique ganándole a otros rivales y, por ejemplo, si no te va bien contra Fluminense o tenés algún traspié en otro partido, complicarte y robarte esa clasificación haciéndose fuerte de local contra el resto de los equipos. Es un arma de doble filo porque a su vez suelen ser bastante débiles en el llano, cosa que se demuestra temporada tras temporada que si ya empatan un partido de local es poco probable que clasifiquen y que ganen puntos en la cancha de sus rivales. Así todo, de los que le pueda tocar, no me parece un buen sorteo tampoco porque siempre es incómodo jugar en la altura y ni hablar si tenés ahora otro equipo más que encima también te hace fuerte de local, que es Sporting Cristal. Y acá atención porque voy a hacer un análisis que me parece que es interesante, que es el hecho de que los equipos del bombo 4, hay 4 que son clasificación directa y 4 que son por la fase previa. Desde mi punto de vista, los que vienen de la fase previa suelen ser los más complicados por el hecho de que pueden ser equipos que tienen mejor ranking, que están acostumbrados a competir en estas instancias, pero que así y todo llegan del bombo 4. Esto claramente es una dificultad extra. Sporting Cristal, que es el equipo que le toca a River, no estaría en este bombo si no fuera por clasificar por este método. Encima eliminó a Huracán, eliminó a Nacional de Paraguay, después hablaremos de las formas en las que lo eliminó y tiene mucha pinta. Un equipo que lo cancha se ve muy fuerte y que en cuanto a plantilla, a mí me gusta un poquito más que de Strongest, pero quizás su localía, al no tener tanta altura, es un poco más débil. Así todos son dos equipos, el tercero y el cuarto, que ninguno es fácil y ambos tienen mucha experiencia y trayectoria en este tipo de competencias. Y bueno, después tenés a Fluminense. A todas maneras, creo que River debería pasar sin problemas del grupo, ya que tiene bastante superioridad por los equipos bolivianos y peruanos que le tocaron. Y Fluminense, si bien es un equipo parejo, considero que también es un poco peor que River en lo que respecta a lo que he podido ver en las últimas temporadas. Recordemos que Fluminense la temporada anterior jugó la Sudamericana y quedó segundo en un grupo con Unión. Después quedó tercero en el Brasileirao, pero no deja de ser un equipo que la temporada anterior jugó Sudamericana y no pudo ni llegar a octavos de final. En el caso de Strongest es un poco lo mismo, jugó Libertadores y quedó en el tercero de grupo, y Sporting Cristal tampoco tuvo grandes rendimientos. En cambio River, aunque sea, llegó a octavos de Libertadores. Y en cuanto a rendimientos en esta arranque de temporada, River es el que más puede mostrar en una liga más competitiva. Así que más allá que un sorteo que para mí no es cómodo y puede haber sido mucho mejor,
porque River es River y juega bien y tiene un buen plantel, creo que no debería tener tantas dificultades para pasar, aunque guarda con complicarse contra los locales, contra Sporting y de Strongest, porque si hacen fuerte allí pueden arrancar anímicamente muy fuertes y de ahí en más empezar a competirte con mucha más fiereza en los partidos de visita. Y ahora arranquemos a hablar un poco de todos los equipos, pero en mayor profundidad. Vamos con el rival más complicado que tiene River, que es Fluminense. Vamos a poner un parámetro que me parece interesante para medir un poco las jerarquías, que es el valor de mercado que mide Transfer Market. River es el que más tiene de todo el grupo con 97, rozando los 100 millones, y Fluminense es el segundo con 59. Que si vamos a mencionar que tiene muchos jugadores conocidos con gran trayectoria, quizás es la edad de estos jugadores lo que hace que sea un poco por debajo de River, que tampoco es tan poco, al menos en lo que respecta al nivel de Conmebol. Quizás en Europa es una diferencia que con uno o quizás con dos jugadores bastante promedio ya se solventa, pero en el caso del fútbol sudamericano es bastante difícil conseguir jugadores que equivalgan a esta diferencia de más o menos 60 a 100, que es de 40 millones aproximadamente. Fluminense clasificó a la Libertadores quedando tercero del Brasileirao, por encima de equipos como por ejemplo lo son Flamengo o Atlético Mineiro, estando a 11 puntos de Palmeiras, el campeón, y 2 puntos de Inter, que fue el subcampeón. Además fue el segundo equipo que más goles metió con 63, o sea que tiene un gran poderío goleador, principalmente de la mano de Germán Cano, argentino, que con 26 goles fue el goleador del Brasileirao la temporada pasada y que se queda, y por tanto es una de las principales armas y jugadores a marcar que tienen los defensores centrales de River Plate. Fluminense también la temporada pasada, como dijimos, tuvo participación internacional, además de haber competido a la Sudamericana, había estado en la fase previa de la Libertadores, donde había caído contra Olimpia por penales, así que tiene un año pasado bastante flojo en el aspecto internacional. Y este año, recién comenzado, está jugando el torneo Carioca, que es el de la ciudad de Río de Janeiro, el estadual, en el que está clasificado a la final contra Flamengo. En la fase regular quedó primero con 25 puntos, en 11 partidos con 20 goles a favor y solamente 4 en contra. En las semifinales, para ver quién llegaba a esa final en la que hoy está clasificado contra el equipo campeón actual de la Copa Libertadores, se enfrentó contra Volta Redonda y en la vuelta ganó 7-0. Por tanto, sí tiene buen presente, y más allá de que la temporada anterior quizás no fue tan buena a nivel internacional, da la impresión de que está mucho más fuerte que años anteriores. Además, si bien vamos a mencionar la plantilla a mayor profundidad, tuvo el fichaje rutilante de Marcelo, el ex Real Madrid que viene desde el Olympiacos, un lateral izquierdo con gran trayectoria y extremadamente laureado, que llega a aportar jerarquía a este equipo. Ahora sí, repasemos un poco todos sus jugadores que tiene, y de sobra. Para mí un equipo muy interesante y que para mí todos tenemos que echar un ojo en esta Libertadores, porque es probable que pase y que sea una de las sorpresas o equipos que estén ahí rondando para llevarse un puesto alto. Empecemos diciendo que Fluminense juega con un 4-2-3-1 y mencionar algunas de sus bajas. Una de las más importantes es la de Mateus Martins, que se fue al Udinese, aunque hoy en día está jugando en el Watford. Sabemos que ahí los dueños de la familia Pozzo son los mismos, por tanto los jugadores van de un lado para el otro. Un jugador que la temporada pasada había aportado bastante como extremo izquierdo, un jugador muy joven y que lo van a tener esta temporada. También perdieron a Caio Paulista, otro de los extremos y jugadores desequilibrantes del equipo, 24 años, se fue a préstamo a Sao Paulo, así que también otro lugar en el que tenían que buscar un reemplazo. También se le fue un jugador llamado Nathan, mediocampista ofensivo, un perfil más creativo, bastante menudito físicamente, que de vez en cuando entra a los segundos tiempos para aportar con su buen pie algún que otro pase de estos que te ayudan a atacar mejor. Y finalmente Iago Felipe, que era un mediocampista que ya no va a estar más, que la temporada pasada tuvo bastantes minutos y si bien no se destacaba en ningún rol en particular, se destacaba justamente por ser completo y polivalente. No nos olvidemos que Fred, un jugador histórico del Fluminense, se retiró, así que tampoco contarán con ese extremadamente experimentado centro delantero. En cuanto a reemplazos de los jugadores que veíamos ahí que no están más, tenemos varios. Uno de ellos es Keno, que ya es de Atlético Mineiro, justamente es un extremo derecho que viene a reemplazar, por ejemplo, lo que podría ser Martins, y que en su perfil más general podemos encontrar su capacidad de desequilibrar. Es un jugador bastante puro en el rol de 1 contra 1, bien pegado a la banda. También tenemos a Giovanni, jugador brasileño que estaba jugando en el Ajax B, tan solo 20 años. Este es un perfil más parecido al de Nathan, en el aspecto de que
que juega un poco más retrasado y es más como un mediocampista ofensivo y no tanto como un extremo en sí. Y por último, Lima, que vendría a reemplazar a Caio Paulista en otro de los extremos y que también la temporada anterior jugando en Bahía puede mostrar algunas cosas interesantes, más que nada relacionadas con el rol que justamente tienen los jugadores que se fueron, que es el desequilibrio, la capacidad para en el 1 contra 1 ganar, velocidad. Más allá de que estos jugadores que llegaron pueden ser interesantes, hay que ver cómo llegan para reemplazar a los que se fueron, no son los más importantes, pero los menciono para entender más o menos que en cuanto al mercado de pases, balanceó bastante bien el equipo, y si bien creo que ninguno es tan bueno como lo que era Martins, creo que no va a haber gran diferencia. En cuanto a los delanteros, tenemos obviamente a Germán Cano, jugador argentino de 26 goles la temporada pasada, un killer total y que viene en excelente forma y que hace poco metió un póker. Y también tenemos a John Arias, y guarda con este joven colombiano de 23 años que la temporada pasada hizo 7 goles, 10 asistencias, más de 2 regates por partido, que es una estadística muy alta en general, más de 2 pases claves por partido, que es una estadística muy alta en general. Por tanto, tiene desequilibrio, tiene gol, tiene asistencia, tiene creatividad, tiene de todo un poco, gran rendimiento en una de las mejores ligas del mundo como es el Brasileirao. Por tanto, este pibe tiene mucho talento y para mí, en cuanto a carta de desequilibrio, es la mejor que tiene el equipo. Así que todos los que mencionamos recién, tanto Giovanni como Keno, hasta con el mismo Lima, son posibles suplentes de Arias, porque es el que mejor lo ha hecho en las últimas temporadas. En el mediocampo tenemos 3 jugadores que para mí son muy buenos también. Por un lado tenemos a Ganso, jugador de 33 años, bastante conocido, técnicamente muy dotado, con gran capacidad para pasar hacia adelante, el típico que quizás tiene un partido en el que no tiene tanto desgaste o que no corre tanto, pero con un pase, con un pie exquisito, te puede cambiar las situaciones. También tenemos a Martinelli, que de los 3 es el que personalmente a mí menos me gusta, pero si tú es un jugador joven que puede ubicarse tanto de mediocampista ofensivo o mediocampista mixto, con bastante recorrido y con ciertas características de distribuidor. Y finalmente, mi favorito y con muchísimo futuro, André, 19 años, un jugador tremendo que además de aportar una gran distribución de juego con más de un 90% de efectividad en campo rival, cosa que es muy complicada con respecto a los pases, tiene regate, tiene pases importantes hacia adelante, de todo, y creo que son los jugadores más importantes y es el eje del mediocampo, porque los demás jugadores son más, digamos, esporádicas sus apariciones. En cambio, André requiere más regularidad, además de que tiene cierto rol de contención que también lo sabe cubrir. Cerramos con los defensores. El arquero, Fabio en el arco, 42 años, pero sigue estando en buen nivel, o al menos la temporada pasada así lo estuvo. También se mantiene en el equipo, así que es un jugador de gran jerarquía e historia que sigue estando. Tenemos el caso de Marcelo por lateral izquierdo, que ya lo habíamos mencionado. Por derecha tenemos a Samuel Xavier, un lateral derecho muy interesante, con gran proyección, velocidad, típico estereotipo de lateral brasilero, no hay mucho que contar, que también aporta tanto en goles como asistencias. Y después el central más importante del equipo, porque los otros suelen rotar un poco más, Nino, 25 años, este pibe tiene toda la pinta de que va a terminar jugando en un equipo europeo, muy sólido, muy bueno para pasar la pelota, técnicamente muy dotado para conducir, bueno, central brasilero promedio de estos que saca de vez en cuando, que la verdad que te aporta mucha seguridad y hasta puede ser capitán algún día. Vamos con The Strongest, el equipo boliviano que se clasificó por ser el segundo mejor ubicado en la tabla general del fútbol boliviano. Recordemos que el fútbol boliviano tiene un formato de apertura y clausura. En el caso de The Strongest, en el apertura quedó segundo lugar, que se juegan como 2 grupos, después una liguilla como playoff, y ahí perdió la final 3-0 contra Bolívar. Y en el clausura, que es un torneo simplemente todos contra todos sin ninguna liguilla, iba primero tras 24 fechas, pero se suspendió. Entonces se quedó ahí como en la nada, no le dieron el título. Pero así todo, en el acumulado de la tabla general quedó primero de todos. Así que si hablamos de lo más actual, es posiblemente el mejor equipo de Bolivia, porque va primero en la clausura y además porque en el torneo actual también va primero en 6 fechas con 16 puntos. Así que viene muy bien, invicto y en un presente excelente. Además podemos decir que la temporada pasada, como ya habíamos mencionado, jugó a Libertadores, quedó tercero en la fase de grupos, pasó a Sudamericana donde cayó contra Ceará, donde no pudo ganar su partido de local y lo pagó muy caro de visitante. Hablemos de las bajas que tiene este equipo con respecto a la temporada pasada, que afortunadamente las relevantes son pocas, pero algunas son importantes, como puede ser la de
Pross, delantero argentino que venía de marcar 16 goles, una clara baja, casi todos la reemplazaron muy bien, ya lo veremos en muy breve. También tenemos al extremo izquierdo argentino Esparza, que tuvo menos protagonismo, pero también aportó con algunos goles y algunas asistencias. El más importante junto con Pross es Saucedo, el mediocampista central, que había aportado tan bien con goles y asistencias. 5 goles y 7 asistencias para ser preciso. Y después los dos laterales izquierdos que más minutos tenían, que son Villamil y Aponte, ambos se terminan yendo, así que debes buscar un reemplazo claro en esas posiciones. Repasando un poco el posible 11, vamos a ir diciendo los jugadores que estaban desde la temporada pasada y los que llegaron para reemplazar los huecos que mencionamos recientemente. En el arco tenemos a Vizcarra, en este caso no hay cambios, fue el titular la temporada pasada en un rendimiento bastante alto. Lateral izquierdo tenemos uno de los primeros fichajes, que es Roca desde Oriente Petrolero. Ya ha jugado todos los partidos titulares de la Liga Boliviana en este arranque y tiene bastante pinta, un jugador con velocidad y con proyección, y hay que decir, a mí me gusta más que los que estaban antes en cuanto a lo que pude ver así muy por encima. Justino y Castillo son los defensores centrales titulares que se mantienen con respecto a la temporada pasada. Castillo, jugador uruguayo, que sabemos la buena escuela que tiene en esa posición los charrúas, y después Justino o Jusino, un jugador que llegó a ser titular en la selección boliviana, por tanto también tiene cierta jerarquía y aporta principalmente a lo que me gusta a mí, que es buena salida con los pies. Lateral derecho tenemos a Bustos, que es uno de los jugadores menos experimentados y con menos minutos de la temporada pasada, pero que está ocupando ese rol en la mayoría de partidos en este arranque. Seguimos con el mediocampo, donde tenemos a Chura por izquierda, jugador que también estuvo en la selección, aunque muy pocos partidos, desequilibrante, con buena capacidad para enganchar hacia afuera, al igual que esta temporada. También tiene un gol y una asistencia. Por derecha, en un 4-4-2 que suele armar, juega Arrascaíta, con I y no con E como el uruguayo. 9 goles y 6 asistencias la temporada pasada, un jugador de banda. Ambos dos pueden jugar tanto por izquierda como por derecha, dependiendo del partido, pero en general lo hacen en las posiciones en las que yo le indiqué. Y finalizamos con uno de los fichajes, que es Quiroga, que reemplazaría a Saucedo, un jugador que llega también desde la Liga Boliviana, desde el Palma Flor, que lo poco que empezó a jugar puede ser un jugador que puede tener tanto contención como distribución, tanto adaptándose a hacer un pivote como jugar más suelto. Y al lado, y Ursino, que la temporada anterior metió 8 goles y 6 asistencias como mediocampista, probablemente juega un poco más suelto al lado de Quiroga. Esta temporada lleva 2 goles y 1 asistencia. Los 9 tenemos sangre rioplatense con Triverio, que la temporada anterior metió casi 20 goles, al igual que Pross le fue muy bien en ese aspecto. El ex Unión de Santa Fe se mantiene en el equipo como uno de los jugadores más importantes, y a su lado Junior Arias, el fichaje que decíamos antes que reemplazaría a Pross, que en este joven arranque tiene 3 goles y Triverio tiene 4. Y se le suma también Isnaldo, que ya lo sacamos del 11, sería como una especie de suplente, que llega desde Atlético de Tucumán, un jugador interesante porque te puede jugar de centro delantero, mediocampista ofensivo, por izquierda. Muy interesante. Un plantel un poco corto, que sus figuras son jugadores más bien veteranos, sin tanta talento individual, sin tanta potencia física, pero con que sea en su liga se destacan. Y se mantuvo bastante bien, sumando el factor altura. Creo que es un equipo que, aunque sea la aspiración a quedar en tercer lugar y la Sudamericana, está intacta. ¿Y quién te dice la sorpresa y dar el batacazo y eliminar a uno de los argentinos o brasileños? Y terminamos hablando de Sporting Cristal, equipo peruano que recordemos clasificó usando la fase previa y por tanto no fue ni el primero ni el segundo de su país en meterse en la Libertadores. Por tanto, no ganó ni el Clausura ni el Apertura, pero estuvo en ambos torneos a 3 puntos y a 1 punto de salir campeón, y por eso quedó primero en la tabla general. Se clasificó una especie de semifinal por ir al torneo, pero cayó con Melgar. Pero así todo, esa semifinal y ese primer lugar en la tabla general le permitió estar en la fase previa. En el primer partido cayó 2-0 contra Nacional de Paraguay en Asunción, lo dio vuelta 5-1 en Lima. Faltando un minuto, iba todavía 3-1 con el resultado empatado, y con un golazo puso el 4-1 y finalmente puso el 5-1 final. Partidazo. Y finalmente tocó un rival complicado como es Huracán, de buen presente en el fútbol argentino, que en el momento en el que se enfrentaban era un equipo que venía muy bien, invicto. Le empató en el Ducó y después allá en Perú en un partido parejo le ganó sobre la hora. Así que es un equipo que viene con un envión anímico bárbaro, sacándose encima dos equipos buenos, principalmente Huracán, pero también Nacional, que recordemos había eliminado al otro equipo peruano que estaba en la fase previa, que era Sport Huancayo, con remontada incluida. Por tanto, viene con un lindo envión. Y además, en la liga actual está puntero, con puntaje casi perfecto y con un partido menos, 15 puntos en 8 fechas. Así que tremendo el presente de Sporting Cristal.
Y en cuanto a plantel, me parece que está un poco por encima de lo que es de Strongest. En valor de mercado tenemos 11 millones de Strongest, 14 Sporting Cristal, pero más allá de eso, porque no todo se basa en los números y en el valor de mercado en específico, me gusta un poco más en cuanto a los nombres, en cuanto a perfil, en cuanto a las ciudades, lo que podemos encontrar en el equipo peruano. Pero bueno, con esa localidad un poco disminuida con respecto a lo que sería La Paz, que es muy compleja. Repasemos un poco los jugadores que tiene. Para empezar teníamos algunas bajas como la de Buonanotte, el Buonanotte que jugó en River, que jugó en la Católica. No había tenido muchos minutos, pero aunque sea un jugador que tenía cierta rotación, además de dos titulares que se iban. Uno de ellos, Merlo, defensor central argentino, que deja de estar, y también Calcaterra, mediocampista, que dejaba de estar. Pero casi todo considero que los reemplazaron y con creces, y que nos encontramos con un equipo con nombres muy interesantes y bastante plurinacionalidad, se podría decir. Mucha variabilidad, cosa que a veces en los equipos de las ligas más chicas no es tan fácil de encontrar. Y hablamos de la defensa, tenemos en el arco a Solís, arquero que la temporada pasada no había tenido muchos minutos por lesión, pero que desde que volvió no le quitan el puesto de titular. Como lateral por izquierda tenemos a Nilson Loyola, un lateral bastante incisivo en su ataque, con proyección en el campo rival, la temporada pasada aportando con 4 goles y 2 asistencias, que la verdad que para un lateral es una estadística bastante alta. En los centrales tenemos el que estaba la temporada pasada, que es Chávez, un central bastante joven, muy fuerte físicamente, me parece extremadamente cumplidor, y al lado Ignacio, llegado desde Bahía de Brasil, un jugador brasilero con muy buena salida y que ya en este joven arranque que tuvo en la carrera en Sporting Cristal y en partidos por Copa Libertadores fase previa metió un gol y una asistencia. Va bien de arriba y me parece un central muy interesante de un equipo de la Serie B de Brasil. Gran fichaje. Y por derecha tenemos a Lora, lateral derecho, que me parece bastante bueno también. Inclusive lo he visto jugar en posiciones más adelantadas. Es uno de los pocos equipos fuera de los argentinos que he podido ver, porque justamente juega la fase previa contra Huracán y me gustó bastante. Incisivo, rápido, talentoso, técnico y con capacidad para pasar la pelota de buena manera. Así que en la defensa tenemos jugadores internacionales con experiencia, que tienen rodaje en el club y un arquero que vuelve que está en un buen momento. Vale jugar con un 4-3-3 o con 3 mediocampistas, ya sea un doble pivote y un mediocampista ofensivo más adelantado, ubicado en el medio de un 4-2-3-1, pero de todas maneras vamos a mencionar los que pueden llegar a ser titulares. El que es seguramente más indiscutido es Josimar Yotun, jugador muy conocido por la selección peruana, que tuvo una lesión hace poquito, pero que se supone de que si está bien es el capitán, es un jugador talentosísimo, con gran capacidad creativa, y además con mucho desgaste a nivel físico. Tenemos un fichaje que es Ascuez, jugador colombiano, si no me equivoco, que tiene también buena capacidad para moverse en campo rival, desmarcarse y que en los segundos tiempos puede ser justamente un reemplazo para lo que es Yotun. Como versiones más sobrias podemos tener a Pretel o a Castillo haciendo un doble 5 o inclusive algún doble 5, uno de esos dos junto con Yotun, ambos con bastante minutos en este arranque de temporada. Castillo un jugador mucho más consolidado y que me parece a mí que es mucho más probable que lo veamos, y Pretel al contrario quizás un jugador joven que está teniendo sus oportunidades y aprovechándolos en estos primeros partidos de liga. Y nos está quedando por ahí también un jugador uruguayo llamado Sosa, que también puede llegar a tener minutos, pero reiterando, los que más posiblemente jueguen, y estoy más seguro, son Yotun junto con Castillo. El otro puede ser el que más chances tenga de rotar. Arriba tenemos un delantero y dos extremos, en la formación que más acostumbrado podemos estar a verlos, y en el 9 tenemos uno que me encantó verlo en los partidos que tuvo contra Huracán, que es Brenner, jugador brasilero también, y que la verdad es un guerrero, muy fuerte físicamente, de estos que luchan un montón, que cuerpean, que logran pasarla bien para atrás, pueden abrir cancha, pueden rematar de cabeza. Muy peligroso, un jugador de jerarquía y que al menos yo lo poco que lo vi me parecía bastante afianzado en el equipo. Después tenemos también la incorporación de Alarcón, que llega la temporada pasada de jugar también en otro equipo de la liga peruana y que rápidamente se está adaptando, un jugador desequilibrante que juega por derecha o por izquierda como extremo. Buena llegada, en reemplazo quizás de a unos jugadores que están en la temporada anterior que no terminaban de rendir del todo bien. Grimaldo, ojo con este, extremo izquierdo de solo 20 años, sin tanto rodaje en cuanto a minutos jugados, pero sí he escuchado muy buenas cosas de él en cuanto a destellos que ha podido demostrar en su talento individual con respecto al desequilibrio, así que ojo con Grimaldo, que creo que ni siquiera es titular. Y finalmente Corozo, jugador venezolano que tuvo una pequeña lesión y que vuelve de jugar de la MLS y que ya lo he visto en algunos partidos en estos que menciono yo de la fase previa de la Libertadores, y que digamos que de los tres que menciono es el más consolidado y fuerte físicamente a más no poder, quizás no tan técnico como los otros dos, pero tenemos jugadores brasileños, jugadores argentinos, jugadores consolidados de la selección peruana, de todo un poco. Me parece un plantel más consolidado, por ejemplo, que el que veía en The Strongest en cuanto a renombre,
Pero ya lo digo, en el tema de la localía y cada partido particular vamos a tener que verlo y simplemente presenciar qué tal les va. Con respecto a lo que significa para River, creo que ningún equipo está a su altura. River está primero en el fútbol argentino, jugando un buen fútbol con un plantel muchísimo más amplio, con una diferencia en cuanto al valor de mercado gigantesca. Es interesante conocerlos, no son equipos que son absolutamente malos, tienen factores interesantes. Sporting viene con una gran racha en cuanto a esa efusividad de esas remontadas que ha tenido que aplicar y de ese buen partido contra Huracán. De Strongest viene una temporada pasada de un arranque de temporada muy bueno, con un mercado de pases no tan dañino como muchas veces sucede con los equipos chicos cuando tienen buenos mercados. Y Fluminense, bueno, tiene un equipazo y jugadores de mucha jerarquía, además es un equipo fuerte físicamente como la mayoría de equipos brasileños, parte de una liga que es superior. Así que ese 100% no lo vamos a subestimar nunca. Un grupo que para mí no es bueno en el sorteo, pero así todo por River ser bueno, termina teniendo grandes chances de avanzar. Díganme si les gustó el video y si les gustó y todo eso, suscríbanse, denle like y todas esas cosas que piden los youtubers.